Apocalipsis capítulo 11 entonces. La semana pasada miramos los versículos 3 y 4 y miramos acerca de estos dos testigos que van a aparecer durante el tiempo de la gran tribulación. Miramos estos dos testigos que van a aparecer en Jerusalén, que van a estar dando testimonio a todos aquellos que estén en Jerusalén y de hecho en todo el mundo, acerca de lo que está sucediendo en el mundo en ese tiempo. Ahora, hay diferentes, ¿cómo podríamos decir?, preguntas que se han hecho acerca primeramente de quién son estos testigos. Por alguna razón, hay gente que considera que es importante saber quiénes son estos testigos. En lo personal, yo creo que hay muchas cosas que si el Señor quisiera que supiéramos completamente, que entendiéramos completamente, nos hubiera dicho, nos hubiera dado los nombres, nos hubiera dicho exactamente quiénes son y qué es lo que van a estar haciendo, pero no lo hace así. Algunas de las cosas que vamos a ver son deducciones por otras citas bíblicas que vamos a explorar, pero no necesariamente quiere decir que eso sea lo que el Señor está tratando de decirnos aquí. Otras de las preguntas que se han levantado acerca de estos dos testigos es ¿cuándo es que van a estar presentes? Van a estar presentes durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, durante los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, y han tratado de llegar a tener una respuesta acerca de cuándo, pero la verdad es que de nuevo es una de esas cosas que no hace una diferencia para lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Si vienen y dan su testimonio durante los primeros 3 años y medio o los segundos 3 años y medio, no cambia en nada el resultado. Entonces esas son preguntas que aun cuando se tratan de contestar, en realidad la verdad de ellas no las podemos saber en su totalidad. Tenemos que hacer nuestras propias deducciones a veces, tenemos que ver otras escrituras y aun cuando las juntamos todas y las queremos ver, no nos dan una imagen total de ello, porque cada una de las escrituras que vamos a ver tiene sus pros y sus contras acerca de por qué pudiéramos deducir a través de las escrituras que es tal o cual persona. Entonces vamos a leer los versículos 3 y 4, ahí vamos a comenzar y luego seguiremos hacia adelante con los demás versículos e iremos exponiendo en cada uno de los versículos algo que tiene que ver con lo que se está hablando aquí. Versículo 3 entonces del capítulo 11 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La semana pasada vimos cómo se relacionan estos 2 testigos de los cuales nos habla aquí Juan en el libro del Apocalipsis con aquellos 2 olivos del cual nos habla Zacarías en Zacarías 4. Y vimos cómo básicamente lo que esto nos está diciendo es que estos 2 testigos, para poder llevar a cabo la obra que Dios tiene para ellos, tienen que ser usados y llenos del Espíritu Santo. Y vimos también cómo nosotros aquí en la tierra, para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que tenga no solamente un testimonio con nuestras propias palabras, sino un testimonio de poder. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo, y tenemos que buscar, pudimos ver a través de las Escrituras, estar constantemente llenos de ese Espíritu. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver que estos testigos no le cayeron bien al mundo. Vamos a ver que estos testigos tuvieron problemas para dar su testimonio. Vamos a ver que estos testigos fueron perseguidos. De hecho, vamos a ver que van a morir por causa de ese testimonio. Y vamos a ver que todo lo que ha sucedido desde el principio y lo que sigue sucediendo y sucederá hasta el final de los tiempos es que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa, todo aquel que quiera vivir una vida en la voluntad de Dios y que quiera testificar acerca del Dios verdadero y acerca de la obra de salvación que Él ha traído al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, va a ser perseguido, no va a ser aceptado. Nosotros lo llamamos las buenas nuevas, llamamos al Evangelio las buenas nuevas, pero la verdad es que para el mundo, para la mayor parte del mundo, el Evangelio no son buenas nuevas, al contrario, son malas nuevas. Porque al predicar el Evangelio se le está diciendo que tiene necesidad de ser salvos.
que están perdidos, que van rumbo al infierno, que va a llegar el momento en el que van a tener que comparecer delante de Dios, que van a tener que dar cuenta a Dios de sus vidas, y que si se encuentran fuera de Jesucristo, si no tienen a Jesucristo como su abogado, como su Señor y Salvador, van a ser condenados a una condenación eterna. Y eso el mundo no lo quiere oír, porque de hecho el hombre se considera bueno. Pregúntele a cualquier persona si esa persona se considera que es malvada, degenerada, que tiene malas pasiones, malos deseos, que en un momento dado pudiera asesinar a alguien, o que en un momento dado pudiera cometer adulterio, o que en un momento dado pudiera hacer un sinnúmero de pecados que la Biblia menciona, y la mayoría le dirían que no, porque cuando se comparan los hombres con los hombres, siempre hay quienes salen viéndose mejor que los demás. Entonces estos testigos van a venir en un tiempo, van a venir a la tierra en un tiempo en el cual hay una paz relativa en la tierra. Vamos a ver más adelante acerca del anticristo, como les dije la semana que entra, pero vamos a ver cómo va a ser un pacto con los judíos y les va a ayudar a construir su templo, lo cual vimos también en los primeros 2 versículos. Y por un tiempo va a haber paz. Y estos 2 testigos van a aparecer de repente y van a hablar acerca de la paz falsa que hay en el mundo, y de cómo el juicio de Dios todavía está por llegar aún más fuertemente, y el mundo no le va a gustar. Entonces, versículo 5 en esta noche del capítulo 11 de Apocalipsis nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Note, si alguno quiere dañarlos, la razón por la que dice esto es porque habrá quienes quieran dañarlos, para que no profeticen, para que no testifiquen lo que Dios les ha mandado a testificar. Se nos está diciendo aquí que estos testigos, aún en medio de la gran tribulación, aún cuando esté sucediendo todo lo que está sucediendo, y aún cuando vayan a testificar acerca de Dios y las verdades de Dios, de todas maneras van a querer ser dañados por los hombres, porque no van a querer escuchar lo que su testimonio es. No van a querer escuchar aquello que Dios les ha dado para que profeticen, para que testifiquen. Y lo podemos ver en los profetas de la antigüedad también. Ahora imagínese usted, como ya hemos dicho, este pacto que hay entre el anticristo y los judíos, los musulmanes. Ahora los judíos tienen su templo, los musulmanes tienen su mezquita del domo de la roca. Todo el mundo está en paz, Jerusalén es visitado de todos lados, el anticristo está ya casi listo para proclamarse Dios y sentarse en el lugar santísimo. Y luego vienen estos dos testigos a hablar acerca de la falsedad de esa paz que ahora reina en la tierra supuestamente. Y los musulmanes con su celo por Alá, los judíos con su celo por la ley de Dios y el templo que ha sido reedificado, por los rituales del Antiguo Testamento, en los sacrificios de animales, y en el mundo finalmente viendo a los grupos estos que han tenido lucha por tanto tiempo coexistiendo, y la iglesia, los cristianos desaparecidos por causa del rapto. Imagínense, de repente el mundo va a ver claro, de repente el mundo va a ver como que finalmente ha llegado la oportunidad de tener ese mundo unido, ese mundo que tenga una sola religión, ese mundo que tenga un solo gobierno, ese mundo en donde toda la humanidad va a estar de alguna manera unificada. Y luego aparecen estos 2 testigos de Dios a dar testimonio de lo que en verdad está pasando. ¿Cómo creen ustedes que el mundo los va a recibir? ¿Qué creen que va a pensar la gente, las diferentes naciones, los musulmanes, los judíos? ¿Qué creen que van a pensar? Me imagino yo que van a pensar: apenas si nos deshicimos de toda la bola de cristianos que eran los que traían la discordia al mundo con su creencia en ese Jesús que murió y resucitó y que era el Salvador del mundo, y ahora vienen estos 2 a molestarnos de nuevo.
Saben que cuando todo parece estar yendo bien, cuando todo parece estar en calma, cuando no hay problemas, cuando no hay conflictos, cuando no hay pruebas, cuando no hay nada que inquiete al mundo, el mundo no le gusta que alguien venga y le diga que lo que está viviendo es temporal nada más y que va a llegar el día en el que todo eso desaparezca. Digo, lo podemos ver hace 5, 6 años. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos y todo el mundo? Era una prosperidad tremenda. El dinero lo tenía la gente a manos llenas. Tenían y podían comprar cualquier cosa que quisieran. Los bancos estaban casi regalando dinero, intereses del 2%, 2,5%. Y el mundo no se acordaba de Dios. Acuérdense unos años, meses, días antes del 11 de septiembre. El mundo estaba contento, el mundo no tenía ni una preocupación. No había nada que los llevara a sentir una necesidad de Dios. Pero entonces, cuando las dos torres cayeron y ahora cuando la economía está por los suelos, ¿qué hace la gente? Mucha gente clama a Dios, ¿verdad? Mucha gente busca a Dios, pero cuando todo parece estar bien, el mundo no le gusta que alguien venga y le diga que todo esto es temporal nada más. Ahora, estos dos testigos se nos dice aquí que van a querer ser dañados, lo que quiere decir que van a necesitar que alguien los proteja. Van a necesitar protección, van a necesitar que alguien esté sobre ellos para cuidar de que lleven a cabo aquello para lo que Dios los ha mandado. Pero no van a necesitar un programa de protección de testigos como los que vemos en el FBI o en los diferentes sistemas en los cuales se protegen a los testigos que tienen algo que decir. Van a tener que ser protegidos por Dios. Van a tener que ser protegidos por Dios mismo, y Él les va a dar el poder para defenderse mientras terminan la obra que Él los ha enviado a hacer. Noten el poder que el Señor les da en el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Noten por favor lo que está describiendo aquí, porque lo que está describiendo aquí pudiera darnos una vista a quienes pudieran ser estos testigos. De nuevo, esa es una de las preguntas que más se hace. He conocido gente que estoy platicando con ella y no estamos hablando del Apocalipsis, no estamos hablando de nada que tenga que ver con los dos testigos, y de repente sale la pregunta: oiga, pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Y mi primera pregunta es: ¿por qué quiere saber? No estamos hablando de nada de eso, y eso es lo que quiere saber. Bueno, pues vamos a explorar un poco quiénes pudieran ser estos dos testigos, por si acaso ustedes tienen esa pregunta. Espero que después de lo que vamos a ver aquí, esa pregunta o la respuesta a esa pregunta no sea tan importante como lo que ellos están haciendo, y que finalmente es lo que nosotros debemos estar haciendo aquí en la tierra mientras el Señor nos tenga aquí. Noten lo que nos dice aquí: tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Se acuerdan de alguien que tuvo el poder para cerrar el cielo? Elías. ¿Se acuerdan que él tuvo el poder? Él oró y no cayó agua sobre Israel durante 6 meses. Tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. ¿Quién hirió la tierra? ¿Quién hizo que el agua se convirtiera en sangre? ¿Y quién hirió la tierra con plagas? Moisés, ¿verdad? ¿Será que estos dos testigos son Elías y Moisés? Bueno, lo primero que tenemos que ver, y de lo que no podemos dudar nunca, es que estos dos testigos han sido escogidos por Dios para este tiempo específicamente y para esta obra específicamente. Ahora, este pasaje, como muchos otros pasajes de la Biblia, hay diferencia de opiniones en cuanto a cómo interpretarlos.
Y en este caso hay diferencia de opiniones en cuanto a la identidad de los testigos de los que se mencionan aquí. Ahora voy a mencionar 2 o 3 puntos de vista para que nosotros, al tener esos 2 o 3 puntos de vista, podamos sacar nuestras propias deducciones y pueda cada uno de nosotros decidir a cuál de los 3 puntos de vista nos vamos a apegar. Ahora, déjeme decirle de antemano que a cualquiera de los 3 puntos de vista que usted decida decir, oh, ese es el que creo yo, en nada alteran su salvación, en nada alteran su punto de vista del Señor, en nada alteran lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es interesante verlo, por lo tanto lo vamos a ver. Entonces, algunos dicen, por lo que acabamos de leer, que son Elías y Moisés. Vamos a ver eso un poco más adelante. Algunos dicen que son Enoc y Elías. Ahora, hay una razón muy importante por la que la gente dice que son Enoc y Elías, ¿sí? Enoc y Elías son 2 personajes en la Biblia que no murieron. No murieron. Enoc se nos dice que anduvo con Dios y luego desapareció. Elías se nos dice que fue arrebatado en carros de fuego y fue llevado al cielo. No murieron. Y en Hebreos se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y porque Enoc y Elías nunca murieron, sino que fueron trasladados al cielo, entonces esta escritura se tiene que cumplir en ellos y por lo tanto tienen que, de acuerdo a las escrituras, morir una sola vez para luego poder comparecer delante de Dios. Suena lógico, ¿verdad? La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estos 2 no murieron, por lo tanto podría ser que Dios los envíe a la tierra a dar su testimonio, a profetizar, y por esas profecías y por ese testimonio van a morir una vez para luego comparecer delante de Dios. Pero este punto de vista queda anulado a la luz de que cuando la iglesia sea arrebatada o raptada por Jesús, habrá millones de creyentes, entre ellos usted y yo, con el favor de Dios, que habremos llegado al cielo sin haber tenido que morir. ¿Qué va a hacer Dios entonces? ¿Nos va a mandar de nuevo a la tierra para morir y así cumplir con lo que Hebreos nos dice, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio? No. ¿Qué si Dios no quiere que Elías y Enoc mueran? ¿Qué si Dios ya por su voluntad soberana ha decidido que Elías y Enoc no tienen que morir? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no, tienes que matarlos a fuerzas? No somos nadie para decir eso, ¿sí? Entonces, ¿puede ser Enoc y Elías? Sí, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero necesariamente tiene que morir alguien para ir a estar en el cielo con Él. No, porque como les estoy diciendo, muchos de nosotros, con el favor de Dios, no tendremos que pasar por la muerte y vamos a ser arrebatados y vamos a estar en el cielo con Él. Ahora, por lo que acabamos de leer en el versículo 6, hay quienes dicen que los testigos son Elías y Moisés. Elías y Moisés. Y por lo que acabamos de leer acerca de que tienen el poder para cerrar el cielo y que no llueva y para convertir las aguas en sangre, también suena lógico, especialmente en el caso de Elías. Porque es muy posible que Elías pudiera ser uno de estos 2 profetas. El profeta Malaquías en el Antiguo Testamento nos dice que el profeta Elías será enviado por Dios antes del día de Jehová. En Malaquías capítulo 4, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En otras palabras, va a venir el juicio,
forma de fuego, y va a acabar con todos los soberbios, con todos los que hacen maldad. Y se nos dice aquí que serán como estopa. La estopa es algo muy fino, que si usted le prende un cerillo, usted le pone un encendedor, arde inmediatamente. Quiere decir que así va a ser de consumidor el fuego del juicio de Dios cuando esto suceda. En el versículo 2 de Malaquías 4 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nota lo que dice aquí el profeta Malaquías. Dios está diciendo a través del profeta Malaquías que él iba a enviar al profeta Elías antes de que viniera el día de Jehová, en el cual va a pasar juicio sobre la tierra, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el versículo 6 dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces está profetizando en el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías que antes de que llegue este día terrible de Jehová, el profeta Elías va a ser enviado a llevar a cabo esta obra para devolver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que el Señor no hiera la tierra con maldición. Ahora, en el Nuevo Testamento, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de esto. Los discípulos también pudieron, porque conocían las Escrituras, le preguntaron al Señor Jesús acerca de esto, acerca de la venida de Elías antes de la venida del Mesías. Cuando el Señor Jesucristo llevó a Pedro, Jacobo y a Juan al monte que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración, hubo dos personajes que se les aparecieron. ¿Se acuerdan quiénes eran? Moisés y Elías. Entonces Moisés y Elías están en el cielo con el Señor. Y ellos estaban en el cielo cuando el Señor Jesucristo llevó a estos tres discípulos a este monte en el cual se transfiguró, y se nos dice que se convirtió en luz que era blanca, que ustedes conocen el pasaje de la Biblia. Ahora, cuando Pedro, Jacobo y Juan venían con Jesús bajando del monte de la transfiguración, ellos le hicieron una pregunta al Señor. En Mateo capítulo 17, comenzando con el versículo 9, se nos dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora, acuérdense, ellos acaban de ver a Moisés y a Elías. Ahora, ¿cómo sabían que eran Moisés y Elías? No tengo idea. A lo mejor traían un gafete que decía Moisés uno y un gafete que decía Elías el otro. No sé, de alguna manera. Quizás Moisés traía las tablas de los mandamientos en el brazo, y Elías venía en un carro de fuego. No sé, pero ellos reconocieron que eran Moisés y Elías. En el versículo 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Recuerden, el Señor Jesucristo ya se había identificado con ellos como el Hijo de Dios, y ellos creyeron que era el Hijo de Dios. Ahora están en el monte de la transfiguración, y cuando están en el monte de la transfiguración con él, miran a Elías. Para ellos, en su mente, no era lógico que el Hijo de Dios, el Mesías, estuviera en la tierra y Elías estuviera en el cielo, y que Elías no hubiera descendido primero a la tierra antes de que el Hijo de Dios viniera. Entonces le hacen la pregunta: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11, escuchen lo que dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Noten por favor que aquí dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Tiempo futuro.
No ese tiempo en el cual ellos están ahí, sino en un tiempo futuro. Elías va a venir y va a restaurar en ese tiempo todas las cosas. Pero luego noten lo que dice en el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, tiempo pasado, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13, por favor noten lo que dice. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista había venido llevando a cabo en su tiempo la misma obra que Elías había llevado a cabo en el tiempo de él. El oficio del profeta era proclamar la verdad de Dios, era proclamar el juicio de Dios si la gente no se arrepentía. Si la gente no se volvía de sus malos caminos, si la gente no dejaba su idolatría, si la gente no dejaba sus pecados y se acercaba a Dios. ¿Qué era lo que venía proclamando Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en la primera venida del Señor Jesucristo vino Juan el Bautista llevando a cabo en su tiempo la misma obra que el profeta Isaías llevó a cabo en el tiempo de él. Y aquí el Señor Jesucristo lo identifica a él, no como Elías físicamente, sino como aquel que llevaría a cabo la obra que Elías hizo cuando él estuvo profetizando. Pero no solo eso, ellos comprendieron que este era el caso de que el Señor les estaba hablando de Juan el Bautista, porque el Señor ya había mencionado esto antes en el capítulo 11 de Mateo. En el capítulo 11 de Mateo, comenzando con el versículo 11, leemos lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, noten lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Claramente entonces está diciendo aquí el Señor Jesucristo que Juan el Bautista era aquel Elías que iba a venir antes de que él viniera a la tierra en su primera venida. Elías físicamente, Elías, el Elías que profetizó a Acaz, el Elías que profetizó en los tiempos del Antiguo Testamento, no. Venía con la autoridad, venía en el espíritu, venía con la misma misión que había tenido Elías. De eso es de lo que está hablando. Entonces, podría ser que Elías es el primero de los testigos de los que se está hablando aquí. Si este es el caso, entonces tiene sentido porque él no había muerto. Pero si Moisés es el segundo de los testigos, entonces quiere decir que Moisés debe morir 2 veces. Que las escrituras no dicen que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, como podemos ver, la versión o la idea de que estos 2 testigos son Enoc y Elías pudiera ser porque no han muerto, porque no murieron. Pero Enoc no se nos dice en la Biblia que haya hecho ningún milagro como detener la lluvia, como convertir el agua en sangre o como hacer que cayera ninguna plaga sobre la tierra. Podrían ser Elías y Moisés. Elías de nuevo queda bien con la imagen que se nos presenta aquí. Pero Moisés, entonces si vamos a seguir lógicamente las escrituras y lo que ellas dicen, va a tener que morir 2 veces. Ahora, hay una tercera forma en la que se trata de identificar o no identificar a los 2 testigos, y esta es que los testigos son profetas que Dios levanta de entre aquellos que se vuelven a Cristo después del rapto. Hemos visto ya que después del rapto, después de que el Señor Jesucristo se lleve a la iglesia al cielo, va a haber todavía la oportunidad de que gente se salve. Va a ser mucho más difícil.
Va a ser mucho más difícil para que ellos crean, para que ellos reconozcan a Jesús. La presión para no hacerlo va a ser tremenda, va a ser grandísima. No creo que muchos vayan a poder hacerlo, pero va a existir esa oportunidad, y pudiera ser que de esa gente que se vuelve a Dios, durante ese tiempo el Señor levante a 2 profetas para que vayan a testificar acerca de lo que está sucediendo en la tierra. Ahora, considere las 3 posiciones que le he dado. ¿Cuál de las 3 cree usted que se apegan más a lo que la palabra dice? Ahora, una vez que las considere y usted decida cuál de las 3 se apegan más, recuerde, si usted cree que son Enoc y Elías, no le quita ni le agrega a su salvación, ni a su seguridad en Cristo. Si usted cree que son Elías y Moisés, no le quita ni le agrega a su salvación y a su seguridad en Cristo, y a todas las otras verdades que en la palabra de Dios se nos dice acerca de su seguridad en Él. Y si usted adopta la versión de que son 2 profetas que el Señor levanta de entre aquellos que crean en Cristo después del rapto, de nuevo, no le quita ni le agrega a su salvación ni a su seguridad en Cristo. Pero son cosas interesantes. ¿Quiénes son? ¿Saben por qué no me preocupo por saber exactamente quiénes son? Porque cuando llegue al cielo voy a saber exactamente quiénes son. Hay tantas cosas que yo le quiero preguntar a Dios. Hay tantas cosas que quiero escuchar de la misma boca del Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que finalmente van a ser claras para mí, que no me preocupo mucho por ellas aquí en la tierra. Me preocupo por saber cómo puedo ser salvo. Me preocupo por saber cómo puedo mantenerme en esa salvación. Me preocupo por saber que puedo estar seguro de que si el Señor me llama a su presencia, voy a estar en el cielo con Él para toda la eternidad. Me preocupo por esas cosas. Pero por todas las otras cosas que la gente estira y jala y trata de alguna manera de acomodar en un molde para tratar de que tenga sentido su teología, no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún molde que ningún hombre pueda tener o pueda inventar que pueda guardar a Dios en él. Dios es demasiado grande para los moldes que el hombre ha hecho para ponerlo. El hombre no puede construir una caja lo suficientemente grande para poder mantener a Dios en ella. El día que el hombre pueda entender completamente a Dios, el día que el hombre pueda descifrar todas y cada una de las frases y versículos y misterios que hay en la Biblia, ese día va a ser igual a Dios, y entonces el Dios en el que yo creo va a dejar de existir, porque va a haber otro Dios. Acuérdese, los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos mucho más altos que los nuestros. Sí, debemos de entonces de estar conscientes de que hay cosas en la palabra de Dios que no vamos a entender completamente. Pero lo que sí debemos de entender es que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Eso es lo importante. Y eso es lo que debemos de testificar. Eso es lo que debemos de decir. Eso es lo que debemos de proclamar. Y no caer en esos alegatas y argumentos tontos acerca de quiénes son estos 2 testigos y de si Dios puede crear una roca que sea tan grande que Él no pueda moverla. Tonterías como esas que lo único que llevan es a discusiones y más discusiones y nunca se llega a nada. Entonces usted escoja, ¿quién le gusta para que sean estos 2 testigos? ¿Enoc y Elías? ¿Elías y Moisés? ¿O 2 testigos que el Señor levante de aquellos que se vuelvan a Él después del rapto? Usted escoja y luego me platica por qué los escogió y me da su razonamiento por haberlos escogido, y entonces ya podemos platicar más acerca de ello. Noten el versículo 7. Cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sabemos que la bestia es Satanás.
Sabemos que el abismo es aquel lugar de donde han estado saliendo todos estos demonios y cosas para atacar a la tierra, para atacar al hombre, de donde han estado, en donde finalmente va a terminar la bestia y el profeta y todos los que se van a ir al infierno con él. Sabemos que eso es. Y noten cómo aquí esta bestia va a subir del abismo y va a hacer guerra contra ellos, y no solamente va a hacer guerra contra ellos, sino que los va a matar. Y la pregunta tiene que surgir: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios deja que esto le suceda a estos dos testigos que Él está enviando a hablar acerca de Él, a hablar acerca de su verdad, de su juicio contra el mundo y todo lo demás? Y sabe que yo creo que es por la misma razón por la que Él ha dejado que mueran todos los demás profetas en la forma en la que han muerto, y por la que permite que mucha gente en nuestros días inclusive mueran por el testimonio de Cristo en la forma en la que mueren. Para que cuando esa persecución llegue a nosotros, sepamos que ha habido otra gente antes de nosotros y aquí después de nosotros que han tenido la misma suerte. Nosotros somos sobremanera bendecidos, créame. Somos sobremanera bendecidos. Nosotros somos sobremanera bendecidos y tenemos las puertas abiertas para proclamar nuestra fe hasta ahorita, donde queramos, como queramos, a quien queramos. Nadie nos lo impide. Y quiero que se acuerden de una cosa, que el Señor Jesucristo nos dice que al que mucho le es dado, ¿qué va a hacer? Mucho se le requiere también. Y si Dios nos tiene en el lugar en donde nos tiene ahorita, y nos tiene bajo esa protección que ahorita nos tiene, es para darnos la oportunidad de que nosotros, como estos testigos, también profeticemos y demos testimonio de la verdad de Él y de lo que Él está por hacer, para que la gente sobre la que nosotros tenemos influencia y aquella que nos puede escuchar, sepa lo que viene y se prepare, ya sea para recibir la ira de Dios o para ser salvos de la ira de Dios. Pero no podemos quedarnos callados bajo ninguna circunstancia. Porque si el Señor encargó a Elías, a Moisés, a Malaquías, a Zacarías, a Isaías, a Eliseo, que profetizaran y hablaran de su verdad y advirtieran al pueblo lo que iba a suceder si no se arrepentían, aun cuando sus vidas iban a ser puestas en peligro. Y si leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, podemos ver que muchos de ellos murieron a espada, y muchos de ellos también fueron salvos de la espada. Si Él les encargó que hicieran eso y ellos lo hicieron, ¿qué será con nosotros? ¿Nos irá a pedir cuentas el Señor a nosotros por no abrir la boca? ¿Por quedarnos callados cuando debimos haber hablado? ¿Por tener temor de perder una amistad? ¿O de ser ridiculizados? ¿O de que se burlen de nosotros? ¿O de que hablen mal de nosotros? ¿Nos irá a tener Dios por inocentes? ¿Nos irá a dejar pasar por alto la cantidad de gente que ha pasado por nuestras vidas después de habernos convertido a Cristo y que nosotros no les hemos hablado acerca de Él? Me pregunto, es una pregunta para que consideremos. Entonces esta bestia va a subir del abismo y va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Pero note que dice: cuando hayan acabado su testimonio, no antes. Cuando hayan terminado con la obra que Dios les ha dado para hacer, no antes. Y eso es algo que nos debe causar a nosotros también seguridad y nos debe dar aliento, porque podemos estar seguros de que así será con nosotros también. Dios no permitirá que nada nos suceda sino hasta que hayamos terminado la obra que Él tiene para que nosotros hagamos. No nos va a pasar nada. No tenemos nada de qué temer. No tenemos por qué sentirnos afligidos, no tenemos por qué temer a la persecución, no tenemos por qué temer a nada, porque no nos va a pasar nada sino hasta que hayamos cada uno de nosotros terminado la obra que Él tiene para nosotros. ¿Y cuándo vamos a terminar cada uno de nosotros la obra que Él nos ha encargado? Cada uno de nosotros es diferente, para cada uno de nosotros tiene una obra diferente. Habrá entre nosotros quienes vivan otros 50 años, quizás 60. Porque tenemos una obra que hacer.
Habrá quienes entre nosotros quizás no estén aquí el año que entra, porque la obra que tienen por hacer va a haber terminado. Pero por eso mismo, porque no sabemos cuándo va a terminar nuestra obra, debemos de estar ocupándonos en ella. Debemos estar en los negocios de nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde muy joven, desde muy pequeño. Y debemos estar usando sabiamente nuestro tiempo para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. ¿Cuánto del tiempo que usamos durante nuestros días está siendo ocupado en algo que nada tiene que ver con Dios, que tiene que ver todo con nosotros, todo con nuestros deseos, todo con nuestros anhelos, todo con nuestro futuro, todo con el mí, con el yo, con lo mío, con lo que quiero tener, con lo que no puedo vivir sin ello? ¿Será para eso para lo que estamos aquí? ¿Será para eso para lo que Dios nos tiene en este lugar? ¿Será para eso por lo que Dios nos está protegiendo y nos está guardando? Esos testigos tuvieron que ser derrotados y tuvieron que morir por causa de su testimonio. Nosotros no hemos llegado a eso todavía, pero es posible que todavía haya tiempo para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué tan fácilmente vamos a rechazar a Dios, a negar a nuestro Salvador si se trata de perderlo todo, incluyendo nuestra vida? Tenemos que estar conscientes de que nada nos puede pasar hasta que no hayamos terminado la obra que Dios tiene para nosotros. Y eso nos debe dar seguridad. Esto me recuerda del tiempo, aquella vez que el Señor Jesucristo estaba en su propia tierra y empezó a proclamar, empezó a enseñar y estaba hablando acerca de cómo el profeta no es aceptado en su propia tierra. Sin duda ustedes recuerdan el pasaje, lo encontramos en Lucas capítulo 4, comenzando con el versículo 24, en donde el Señor Jesucristo dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y noten la reacción de los que lo estaban escuchando en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Como los testigos, como los 2 testigos. Sí, al oír el mundo lo que estaban diciendo, se enojaron. Satanás se enojó, querían matarlos. Satanás de hecho los va a matar. Se llenaron de ira. Y en el versículo 29 noten que dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Noten, para despeñarle. Yo he estado en ese lugar y créanme que es una caída bastante grande. Y si usted se pone a pensar en centenas de personas que lo andan siguiendo, que andan con él, y todos lo van empujando hacia la orilla para echarlo por el precipicio, para que se matara, para matarlo, porque los estaba haciendo enojar por todo lo que estaba diciendo, porque Dios había usado a gente extranjera, Dios había usado a gentiles para mostrar su poder en el tiempo de la hambre de Elías y en Naamán el sirio, cuando lo limpió de lepra. Lo iban llevando, lo iban empujando a echarlo por el precipicio, dice, para despeñarle. En el versículo 30 noten lo que dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estaban todos enojados, estaban todos airados contra él. Centenas de personas apretujándolo, aventándolo, empujándolo hacia la orilla para aventarlo. Pero él no había terminado su obra todavía. Él no había llevado a cabo la obra que Dios lo había enviado a hacer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es lo mismo que va a pasar con nosotros. ¿Sí? Si hacemos lo que Dios nos manda, si testificamos, si damos testimonio, si hablamos, vamos a hacer enojar a mucha gente.
Predicamos la palabra y la predicamos línea sobre línea, precepto sobre precepto, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Y hay gente que se enoja. Hay gente que nos odia porque enseñamos la Biblia de esta manera. Porque queremos que todo el mundo la entienda y porque queremos que todo el mundo con claridad vea lo que la palabra de Dios tiene para el cristiano. Y se enojan. Porque no quieren oír de pecado, porque no quieren oír de la cruz, porque no quieren oír del infierno. Acabo de leer en Facebook algo que un pastor escribió. Y estaba muy orgulloso porque habían tenido un servicio y estaba contando cómo después del servicio un joven se le acercó y dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo no había querido venir a su iglesia, porque cuando me invitaron a su iglesia, yo creí que su iglesia era una de esas iglesias que nada más se la llevan hablando de la Biblia, nada más se la llevan hablando del pecado, nada más se la llevan hablando de la cruz, nada más se la llevan hablando del infierno. Pero ¿sabe qué? Vine a su iglesia y escuché su mensaje. Y sabe, todo lo que dice es positivo. Voy a seguir viniendo a su iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que va a pasar en los últimos tiempos? Que se van a amontonar maestros que les hagan cosquillas en los oídos, que les digan lo que quieren oír. Todo está bien, no se preocupen. Obama va a ganar otra vez y verán. Va a imprimir más dinero y se va a acabar la pobreza. No se preocupen. Todo esto de que el infierno y de que Dios y que Jesucristo son tonterías. Ese no es Dios. Dios los quiere prósperos. Dios los quiere sanos. Piensen positivamente. Visualicen. Visualicen la casa nueva, visualicen el carro nuevo, visualicen ese cuerpo que quieren tener. Yo por más que lo visualizo no se me aparece, miren nomás como... No quieren oír que viene el juicio. No quieren oír que va a llegar ese día terrible de Jehová en el cual va a hacer que todo se queme. Y que las buenas nuevas es que no tienen por qué pasar por ello, porque Jesucristo vino a la tierra a morir por ellos y a pagar por su pecado en la cruz y a derramar su sangre para limpiarlos de su pecado y abrir las puertas del cielo. No llegan hasta ahí, porque no quieren que se les diga que son malos. Estos profetas es lo mismo que van a hacer y esto es lo que van a sufrir también. En el versículo 8 de Apocalipsis 11 dice que después de haberlos matado, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Se fija lo que está diciendo aquí? ¿En qué ciudad fue crucificado el Señor Jesucristo? En Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Es la tierra de Dios. Es la tierra que le dio a su pueblo. Es la ciudad consentida de Dios. Y sin embargo aquí el Señor está llamándola Sodoma y Egipto. ¿Sabe que a Dios no se le puede engañar? La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no anda tratando, como dice mi papá, de taparle el ojo al macho. Él llama al pan, pan y al vino, vino. Y esta ciudad consentida, esta ciudad que tanto ama, esta ciudad que tanto ha cuidado, en este tiempo de la gran tribulación la llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Por el pecado y la idolatría que hay en ellas. Y aun cuando es una tierra preciada para Él, de todas maneras la ve como lo que es en realidad. Y eso debe abrirnos los ojos a nosotros. ¿Sabe que no podemos engañar a Dios? Lo que Dios llamaba pecado en el Antiguo Testamento lo sigue llamando pecado en el Nuevo. Lo que Dios odiaba en el Antiguo Testamento lo sigue odiando en el Nuevo. Lo que Dios llamaba abominación en el Antiguo Testamento sigue siendo abominación para Dios en el Nuevo.
La diferencia es que ahora, por el mensaje de Jesucristo, no tenemos que pagar la pena por esos pecados. Pero para no pagar la pena tenemos que estar de acuerdo en que lo que Él llama pecado es pecado. No podemos escoger lo que nosotros vamos a llamar pecado y no hacerlo, y lo que no nos gusta para que sea pecado y sí hacerlo. He oído a nuestro pastor decirlo muchas veces: tenemos que odiar lo que Dios odia al grado que Dios lo odia, y tenemos que amar lo que Dios ama al grado que Dios lo ama. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios llama al pecado pecado, y a esta ciudad que Él ama tanto la llama Sodoma y Egipto, porque va a estar llena de pecado y llena de idolatría. En el versículo 9 dice: y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Me recuerda lo que sucede de nuevo en muchas de las ciudades del Nuevo Oriente, cuando matan a alguien, lo decapitan o le cortan la cabeza o lo cuelgan o algo, y ahí están colgados en los postes, y en México inclusive últimamente colgados en los puentes, a cabezas por donde quiera. Una barbaridad increíble, que se pudiera pensar que si ahorita es detestable, en el futuro va a ser más detestable, pero podemos ver que a eso es a donde va a llegar el hombre. Y a estos 2 testigos, sus cadáveres van a quedar ahí por 3 días y medio. Ahora noten que aun cuando esto va a suceder en Jerusalén, todo el mundo va a ser testigo de lo que le sucede a estos 2 profetas. Ahora, hasta hace poco nadie se podía explicar cómo sería que algo podría suceder al otro lado del mundo y todo el mundo lo pudiera presenciar al mismo tiempo. Pero en los últimos años hemos visto que con el uso de satélites, el uso del internet y toda la tecnología que Dios ha permitido al hombre desarrollar, podemos ver que es posible. ¿Sabía usted que hay cámaras puestas sobre el muro occidental en Jerusalén, en donde usted puede visitar a cualquier hora el muro occidental y ver lo que está sucediendo ahí en vivo? Entonces podemos ver cómo esto es posible. Lo que en otro tiempo no era posible, ahora es posible. Y eso nos debe de nuevo hablar más claramente acerca de la cercanía del regreso de nuestro Señor. Note el versículo 10: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Va a ser como Navidad para el mundo cuando estos 2 profetas mueran. Así de atormentados se van a sentir los moradores de la tierra al oír el mensaje de estos hombres. Así como se sienten atormentados los hombres ahora cuando queremos darles testimonio de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Ya vas a empezar con tus tontadas acerca de la Biblia. Ya vas a empezar con tus mensajes ya me tienes harto. Estás tomando todo esto de la Biblia y de Jesús y de Dios demasiado en serio, hombre. A Dios no le importan estas cosas superficiales. Tú ve el domingo a la iglesia y persínate y confésate, o da tu ofrenda y toma comunión y canta y levanta. Pero ya con eso, ¿para qué tanto? Se van a regocijar. Me imagino yo que así se va a regocijar la tierra cuando los cristianos desaparezcamos. La tierra se va a quedar contentísima porque las malas vibras de los cristianos van a haber desaparecido. Hay un dicho en México que dice: la verdad no peca, pero cómo incomoda. Y estos testigos van a atormentar al mundo con su testimonio, y el mundo se va a alegrar cuando ellos mueran. Pero de nuevo, ¿no es esto lo que ha estado ya pasando en el mundo? Lo que ha estado pasando desde los tiempos antiguos, los tiempos de Jesús, los profetas. Eso nos va a pasar a nosotros también con el tiempo, y también va a pasar hasta el fin.
Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cómo les da coraje al mundo, verdad? Cuando les decimos que yo estoy seguro que me voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Qué te crees mejor que yo? No, quizás sea peor que tú, pero de todas maneras me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque he reconocido que necesito al Salvador y le he aceptado como mi Señor, como mi Dios, y lo he proclamado como el Hijo de Dios, y creo que murió y resucitó de entre los muertos. Yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esperemos entonces que esto suceda. Ahora, esto no termina ahí. Gloria a Dios, porque esto no termina ahí. Noten el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. Noten las últimas palabras del versículo 13: y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Sabe qué? Parece ser que cuanto más cambian las cosas, más igual siguen, ¿no es cierto? O sea que lo único que lleva al hombre a reconocer y a clamar a Dios, lo único que lleva al hombre a pensar en Dios, lo único que lleva al hombre a considerar a Dios, su existencia, el hecho de que es algo real, son las calamidades, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las tormentas, las recesiones, las depresiones. Eso es lo que lleva al hombre a pensar en Dios. Pero cuando todo está yendo bien, Dios, yo sé que está ahí. Yo sé, big guy upstairs, ¿verdad? Yo sé que Él me está cuidando. Yo sé que Él vela sobre mí. Él es mi copiloto. Las cosas no cambian. El hombre sigue siendo igual. Cuando necesita a Dios, clama a Dios, busca a Dios, llama a Dios. Cuando todo le está yendo bien, ni se acuerda que es Dios la razón por la que le está yendo bien. En el versículo 14, terminando aquí esta noche, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Todavía no termina todo. Hay más por suceder antes de que el Señor regrese físicamente a la tierra y establezca su reino. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Así es que no se lo pierda. Próxima semana, misma hora, mismo canal. Aquí los esperamos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te damos gracias por todas aquellas pasajes en esta palabra santa que tenemos delante de nosotros, que podemos entender con toda claridad, que podemos ver, Señor, y no tener ninguna duda de lo que sea, ni no tenemos que debatir acerca de ello, ni tenemos que buscar mucho para poder encontrar su significado. Te damos gracias por aquellos pasajes, Señor, que tú pones al alcance del menos entendido quizás. Y lo podemos entender y lo podemos aceptar y podemos creerlo y podemos, Señor, guardarlo en nuestro corazón. Pero también te damos gracias por los pasajes difíciles que nos das en tu palabra. Por aquellos que tenemos que escudriñar más detenidamente, por aquellos que tenemos que quizás escarbar un poco más profundamente para poder tener un sentido claro de lo que ellos nos están tratando de decir. Y esos pasajes, Señor, a los cuales no se puede llegar a una conclusión clara, porque así fue como tú lo has diseñado, así fue como tú lo has decretado en tu soberana voluntad, Señor. Los guardamos en nuestro corazón
Y anhelamos el día, oh Dios, en el que podamos estar en tu presencia y preguntarte a ti mismo y escuchar de tus mismos labios el por qué y el cómo y cuándo y quién. Señor, ayúdanos a los que estamos en este lugar en esta noche a recordar que así como estos dos testigos que tú enviarás en este tiempo futuro, tú nos has puesto en esta tierra para este tiempo presente, para que también nosotros demos testimonio de ti. Ayúdanos a saber y estar seguros de que tú nos estás y nos estarás protegiendo, para que llevemos a cabo la obra que nos has dado para llevar a cabo y que nada nos podrá pasar al menos que tú no lo determines o lo permitas. Señor, ayúdanos a tener el valor para abrir nuestra boca cuantas veces, Señor, se nos presente la oportunidad y hablar de esa gloriosa verdad de que tú has preparado un lugar para aquellos que confíen en ti, para que donde tú estés, ellos estén también. Dios del cielo, las nuevas que tenemos que contar son buenas nuevas. Y aun cuando el mundo no las reciba como tales, Señor, en nuestra vida han pasado a ser buenas nuevas porque sabemos que somos salvos y porque sabemos que tenemos una entrada libre al cielo. Ayúdanos, Señor, a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Dios, a estar preparados siempre para dar testimonio de nuestra fe, para poder explicar la razón por la cual creemos lo que creemos. Nos encomendamos, Señor, a tu mano de gracia y te pedimos, oh Dios, que nos vuelvas a traer a este lugar la semana entrante para poder seguir este estudio en el libro de Apocalipsis y ver lo que aún tienes para nosotros en él. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy y siempre, y lo hacemos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron, ¿dijeron qué? Amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana que vendrá con el favor de Dios.